Nos corresponde entonces meditar en el capítulo 14 de Romanos, pero no quiero que entremos al capítulo 14 sin poder tener como un contexto de lo que el apóstol Pablo está ministrando, está dirigiendo a la iglesia en Roma y de los acontecimientos precisos. Para ello es necesario que vayamos a Levíticos, capítulo 11. Al leer este capítulo vamos a tener un poco o un panorama más claro de lo que está tratando el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos, y así lo vamos a hacer un poco más entendiendo las razones y profundizando un poco más también de las verdades que nos corresponden a nosotros como iglesia en el actual tiempo. Dice así Levíticos capítulo 11, vamos a leer todo el capítulo. Capítulo 11 dice, el subtítulo dice, animales limpios e inmundos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agat según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche, y todo aquello sobre
que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre algunas semillas que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 patas o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esta es la descripción de unas normas y unas leyes sanitarias, unas leyes alimentarias para el pueblo de Israel. ¿Por qué les hice leer este capítulo? Porque es que para poder entender las razones por las cuales en el capítulo 14 de Romanos vamos a leer, necesitamos saber cuál es el contexto exactamente por el cual se están viendo los detalles que vamos a tener en cuenta ahora al meditar este capítulo. Dice así el título del capítulo 14 de Romanos: los débiles en la fe. Dice el apóstol, leamos todos en voz alta, por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó,
y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mucha edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sigamos al 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron antes para nuestra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, al leer el capítulo 11 de Levíticos, podemos entender qué era lo que estaba sucediendo ahora en esta exposición que hace el apóstol Pablo. Ciertamente nos da un panorama claro. La iglesia en Roma estaba compuesta por judíos convertidos al Evangelio de Cristo y por gentiles convertidos al Evangelio de Cristo. Así que los gentiles nunca habían tenido para ellos la normativa que sí habían tenido los hermanos judíos antes de haber recibido o de haber aceptado el Evangelio de Cristo. Y por eso ahora se encuentran en una sola iglesia en Roma y se encuentran estas situaciones específicas donde los hermanos judíos conversos al Evangelio estaban todavía luchando con algunas situaciones propias de sus mismas estructuras de cultura y de cuidado que habían sido establecidas no por hombre, sino por Dios mismo, como leyes para un pueblo separado, un pueblo escogido para él. Ahora estaban junto a unos gentiles que habían vivido todo el tiempo sin ningún tipo de separación o de restricción. Más bien ellos comían lo sacrificado a los ídolos, más bien ellos tenían una
descomposición también en ese cuidado antes de conocer a Cristo. Está una iglesia con unos hermanos que pudieran llamarse, si fuera así, un poco débiles en la fe del cristianismo, del evangelio de Cristo, mas no eran gente que no tuviera compromiso exactamente con la fe. Era gente muy comprometida con la fe, era gente muy arraigada a estar separados para el Señor, con unos hermanos que estaban construyendo carácter de consagración ahora por causa del evangelio. Eran como dos polos acercados por el evangelio de Cristo. Dos polos unidos en un solo cuerpo por la gracia redentora de Cristo Jesús, porque el evangelio de Cristo para los gentiles y el evangelio de Cristo para los judíos es el mismo. Es el mismo. Es uno solo. No hay un evangelio para unos y un evangelio para otros. Por eso la palabra del Señor es tan radical cuando dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque el evangelio era para ellos tan igual como para nosotros. Judíos y gentiles, igualmente necesitados de la obra redentora de Cristo, de la obra libertadora y de la oportunidad para tener vida eterna en Él. Y aquí lo que vemos es un capítulo que, si usted se detuvo en la lectura o tomó de pronto alguna intención de nota en lo que leyó, yo quisiera que alguno de ustedes me diera qué notan en el capítulo 14, cuál será el llamado o cuál será el objetivo del apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Desaprobando a los judíos conversos, desaprobando a los griegos conversos. ¿Cuál es el enfoque del apóstol Pablo al dirigirse a la iglesia en Roma, hablándoles de la manera como les habló? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo del apóstol Pablo? ¿Llamarles a qué? A la unidad en el espíritu. Llamarles a la práctica de lo que ya nos había hablado o había hecho él, una imperativa llamado en el capítulo 12, desde el versículo 3, cuando dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de la fe de los hermanos judíos que estaban siguiendo el evangelio de Cristo iba en un aumento, iba en una medida, y la medida de la fe que tenían los hermanos gentiles también. Tal vez yo creería que para los gentiles estaba un poco más asequible muchas cosas, porque los judíos tendrían que romper una cantidad de rudimentos, mientras que los gentiles estaban como apenas conociendo. Ellos tenían que romper también su estructura cultural. Hermanos, porque en el evangelio de Cristo no hay lugar para las costumbres y las culturas y las tradiciones. No hay lugar. Solo el evangelio de Cristo. Para nuestro actual tiempo, hermanos, opera igual. El evangelio de Cristo no deja espacio para que haya cultura, tradición humana que tenga poder sobre las verdades escriturales. Allí encontramos entonces un capítulo que está haciendo nuevamente el llamado a la unidad, a vivir un verdadero evangelio y hacer la práctica del amor, de un amor genuino, como el que nos habló en el capítulo 12, un amor sin fingimiento, un amor sin fingimiento, un amor que está dispuesto a hacer lo que sea por nuestros hermanos. El título es Los débiles, ¿cierto? Los débiles en la fe. Pero yo quiero hablarles hoy de los débiles y de los fuertes. Débiles y fuertes, porque aunque aquí el título sea ese, los débiles en la fe, el apóstol Pablo está amonestando y está haciendo un llamado a los débiles y a los más fuertes. En mi interpretación, que quiero hacerla de manera muy respetuosa, el Señor dirigió al apóstol Pablo para hablarle en este capítulo a la iglesia, a los inmaduros y a los que ya estaban maduros.
Porque en la iglesia o en el cuerpo de Cristo hay esa realidad. Hay una cantidad de gente que está en proceso. Todos estamos caminando y avanzando en el conocimiento de Cristo. Unos están un poco más quedados, otros han llegado apenas y otros ya tienen un número de tiempo que están esforzándose. Hago la aclaración. Yo puedo pasar 30 años en Catedral Vida y ser más inmaduro que el que está apenas llegando. Esto no se trata ni de tiempo, ni de antigüedad, ni de cuántos cargos he tenido. Esto se trata de abrazar el Evangelio de Cristo de una manera real y contundente. Hago aclaraciones acerca de lo que habla también el apóstol Pablo aquí. No sé si notaron que él está haciendo un llamado, 1, a que se reciban, 2, a que no contiendan, y 3, a que no se juzguen. 3 cosas. Él está diciendo de 3 cosas que no se deben hacer o que deben hacer de su momento. 1, deben recibirse. Debemos recibir a los más débiles en la fe. Es responsabilidad de los hermanos más maduros abrazar, acoger, recibir a los más inmaduros, a tenerles paciencia, a velar para que todos avancen y crezcan. Y mientras hacen eso, deben evitar contender y deben evitar juzgarse. Abro un paréntesis, porque aquí es muy fácil de que nosotros digamos, bueno, nadie debe juzgar a nadie, aquí nadie debe decir nada, aquí nadie tiene derecho, aquí... No. Las escrituras sí dicen que van a haber momentos donde los espirituales juzguen. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay que hacerlo. Y también la Biblia nos habla de que si lo vamos a hacer, hay que hacerlo con justo juicio. Y se lo voy a leer para que eso quede claro. Hago los paréntesis correctos para que no se hayan lugares a interpretaciones incorrectas. Juan capítulo 7, versículo 24, específicamente está hablando exactamente de esa verdad. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El tema del juzgar sí, es algo que lo hace una iglesia madura. Obviamente, cuando vamos a hacer un justo juicio, no es de acuerdo a nuestras ideas, sino de acuerdo a la justicia de Dios y a la verdad de Dios establecida. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Si nos da el versículo 14, hermano, le agradezco. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual, pero la persona espiritual es lo que sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No porque tenga una inmunidad. Es que si tiene de verdad la madurez espiritual, entonces estará viviendo conforme al Espíritu y estará en conexión adecuada, porque sería muy contradictorio que pueda juzgar, pero no ser juzgado si no está viviendo conforme a la verdad de la palabra. Así que, mis hermanos, es necesario entender que sí es necesario hacer juicios. De hecho, creo que el apóstol Pablo lo dice de manera abierta, que él estaba juzgando a unos que se estaban comportando mal. Primera de Corintios, miremos, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante, creo que podemos leer. Es necesario hacer todas estas salvedades para que luego no tengamos dificultades. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sigamos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aún comáis. Sigamos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre nosotros. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está haciendo un juicio. Él es un hombre espiritual, un hombre con madurez, un hombre fuerte en su conocimiento de las Escrituras y en la práctica del Evangelio. Y por esa razón, él está haciendo un justo juicio. Bueno, la iglesia debe caminar en madurez, la iglesia debe caminar en rectitud, la iglesia de Cristo debe caminar íntegramente y no debe temer hacer justo juicio. De hecho, miren las posiciones o las posturas parecieran que extremas, pero son las correctas dentro del cuerpo de Cristo. Porque como ya leímos en el capítulo 14, nosotros sí debemos proteger el cuerpo de Cristo. Es una necesidad que así lo hagamos. Mis amados, lo que está en el plano o en el terreno de la exposición del apóstol Pablo no es doctrina, no están hablando de considerarse y de soportarse acerca de aspectos doctrinales o de la doctrina sana. No están hablando de la palabra de Dios como tal, no están hablando de la divinidad de Dios como tal, la Trinidad, no están hablando de la realidad del pecado que condena, no están hablando de la salvación por medio de Cristo Jesús, no están hablando del ministerio y la obra santificadora del Espíritu Santo, no están hablando de los deberes cristianos como tal, no están hablando de la segunda venida, no están hablando de cosas profundas. Lo que está exponiendo el apóstol Pablo es que logren llegar a concepción o a limar la diferencia respecto a algunos rudimentos que hay que son posibles de manejar. Ahora, si alguien nos viene a hablar en contra del Espíritu Santo, pues eso no se puede, ¿cierto? No se puede. Si alguien nos viene a hablar en contra de la palabra del Señor, no, pues no se puede. Pero si son cosas como estas que está tratando el apóstol, diciendo, bueno, hay algunos que no van a comer nunca cerdo. Y los hermanos que sí comen el cerdo no tienen por qué despreciar a los que lo comen. Ni los que no lo comen pueden despreciar a los que sí lo comen. De hecho, hay por lo menos 3 temas aquí que está tocando el apóstol Pablo. Uno, el tema de lo que consideraba el pueblo judío. Ellos tenían clasificación en los alimentos y en este caso tenían clasificación en los animales como inmundos o como limpios. Los limpios, los que podían ser consumidos, y los inmundos, los que ellos no podían consumir. Pero también estaba el tema del día de reposo. Y por eso más adelante en el versículo 5 está diciendo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. No son cosas que determinan salvación, son cosas que se pueden trabajar y que en la forma como se haga
dice la palabra, porque el que guarda el día lo guarda ¿para quién? Para el Señor. Lo hace para el Señor. Y el que no lo guarda, pues no lo guarda también para el Señor. Y la conclusión es que todo lo hacemos para el Señor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aspectos que está tocando el apóstol Pablo son aspectos que la iglesia debe aprender a manejar y a considerar al más débil. Y en este caso, hermanos, ya nosotros no tenemos esa dificultad. Ciertamente nosotros no tenemos unos lineamientos o unas leyes de animales limpios e impuros. Nosotros no los manejamos así. Pero tal vez hay otras cosas que sí nos atañen a nosotros en este tiempo. Y hay muchas cosas que se vuelven para unos carga y para otros lucha. Para unos se vuelve motivo de señalamiento, de desconocimiento de un hermano o de otro. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en el cuerpo de Cristo no deben existir tales cosas. No se pueden manejar tales cosas. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos mantenernos alineados a la palabra del Señor, procurando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Sea que vivamos, somos del Señor. Sea que hagamos esto, es para el Señor, como dice las Escrituras. Todo lo que hagan de palabra, de hecho, sea que bebamos o sea que comamos, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Esa es la inclinación o la dirección que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia en Roma. Estuve meditando cómo aplicaría esa palabra para nosotros, Catedral Vida, porque es que la palabra es viva. La palabra toma forma en cada contexto. La palabra no está desactualizada, sino que la palabra tiene mensaje para nosotros. Y yo tengo que ser honesta porque yo sé la condición de la iglesia. Veo, escucho la condición específica de la iglesia. Amados, yo quiero hacerles un llamado a que se guarden en todo lo que tengan que guardarse para la gloria del Señor. En todo. Si hay alguien que no piensa como usted, guarde su boca. Guárdela. Si usted puede estar alineado con la palabra del Señor y otro no quiere estar alineado con la palabra del Señor, eso es otro tema. Pero si estamos alineados con la palabra del Señor, el llamado a la iglesia es a mantener la unidad del Espíritu, a procurar edificarnos los unos a los otros y a practicar el amor siempre, 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 siempre. Dentro de las cosas que tengo que examinar de manera puntual para nosotros, quiero decirle algo, mis amados. Yo he escuchado, no es una exageración, yo he escuchado que algunos cuestionan. De hecho, ahorita antes de entrar al culto, en la oficina escuché algo. Cuestionan porque si las hermanas se ponen falda, que si aquí, que si allá, que si... ¿Cuál es el problema? Tuve que decirle a la hermana, ¿en qué le afecta eso? ¿Cuál es el daño que le está haciendo esa hermana a usted con esa falda? Dígamelo. Pues toca directo, ¿cierto? Al grano. Bueno, estamos como en estos tiempos. Más o menos igual. Unos enredados porque se comen la falda larga y las otras porque no se la comen. Más o menos. Y el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención a la iglesia y decirle, no, así no, mis amados. Así no. Así no. Y meditando en eso, voy a decirle algo. Mi hija no come cerdo. Ella no le gusta. Pero a Randy, a mí y a mi esposo nos encanta. ¿Cuál es el problema? No hay problema en ello. Ashley no come cerdo y nosotros no comemos lo que Ashley no se come. Pero a Ashley le damos otra cosa.
pero no hay disputa entre nosotros por eso. No perdemos la paz por eso. No nos enfrascamos en discusiones. Recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. No nos enredamos en tonterías, porque el que se enreda en tonterías muestra su grado de inmadurez que tiene. Eso es todo. El apóstol está diciéndoles, ese es el problema de la iglesia. Y mientras ustedes están riñendo y mordiéndose, porque hay una expresión que el apóstol usa más luego, se muerden entre ustedes por cosas que no debieran. Ustedes deben guardar la unidad del espíritu, edificarse los unos a los otros. El débil tiene que dejarse ayudar y el que está más fuerte ayudar al débil. Al punto que si es necesario negarnos, nosotros, por amor del débil, estaríamos dispuestos. Pero el débil va a tener que estar dispuesto a que el fuerte le diga por dónde es el camino. Yo le agradezco a mi Señor y quiero hacerlo público también. Que salga porque me tenga que salir. Es muy duro saber que dentro del mismo cuerpo hay combate, lucha con los deseos de la carne. Y si una hermana que viene vestidita, de pronto muy ceñidita y con muchas cositas, está haciendo tropiezo para el hermano carnalcito, porque es que es carnalidad lo que tienen, en medio de su forma de vestir, yo prefiero que se ponga unas faldas bien largas y bien anchas y no haga pecar al otro débil que viene. Qué pena, se tenía que decir y se dijo. ¿Cierto? Amados, porque es cierta la palabra. Y me gusta mucho porque una de las cosas que enfoca el apóstol en ese relato, nosotros no tenemos problemas, vuelvo y digo, con el tema de animales inmundos y animales limpios. No, y pareciera que no aplicara esto para nosotros, pero aplica más de lo que nosotros imaginamos. No podemos menospreciarnos por conceptos, por argumentos, por opiniones, que era lo que estaba ocurriendo, por opiniones. Hermano, si puede, dígale que está a su lado, guárdese sus opiniones. Una de las formas como se guarda el cuerpo de Cristo es que uno se guarde sus opiniones. Eso fue lo que el apóstol dijo. Ustedes no contiendan sobre opiniones, no lo hagan. Eso no tiene fundamento, eso no tiene nada. No contiendan por opiniones. Ese no es el deber ser de la iglesia. La iglesia no se sume a discutir en opiniones, a contender por opiniones. Si usted tiene algo, ruéguele al Señor que el Señor en su misericordia haga algo en medio de nosotros. Yo he visto la respuesta del Señor. Yo le lloré al Señor y lo regué al Señor y le dije, Señor, yo no quiero que venga un hombre más a esta iglesia y en medio de un culto tenga la capacidad lasciviosa de ofender tu misma presencia. Yo oré por eso. Y entonces el Señor hace como quiere. Y Él ha puesto ese deseo en algunas, de vestirse muy pudorosamente, tal vez porque no habían tenido, pero eso lo hace ¿quién? El Señor, su Espíritu en cada una. Y yo le doy gloria a Dios, no importa las opiniones de los que se levanten a decir lo que les da la gana de decir, porque no han leído la Biblia. Pero cuando uno lee las Escrituras y se da cuenta de la profundidad de las cosas con las que el Señor está tocando el corazón de la iglesia, uno dice definitivamente Dios es perfecto en todo. No se menosprecien. Hermano, guarde su boca y sus opiniones si al dirigirse a algún hermano usted lo hace con desprecio. No, de quien sea, no se debe hacer. No se puede entrar en un proceso de juicio por causa de mis opiniones y mucho menos contender. Nosotros debemos cuidarnos mucho. Porque los débiles en la fe que estaba presentando el apóstol Pablo no era gente que no tuviera compromiso con la fe, era gente que estaba comprometida con la fe, que tenía que superar muchas otras cosas, muchas otras situaciones
para poder avanzar. Mire, hermano, era gente que tenía una conciencia estricta que le faltaba mucho a los hermanos gentiles. Era gente que podía tener un poco de menos conocimiento, pero eran temerosos de pecar contra Dios. Sí tenían unos niveles de inmadurez, sí tenían unas situaciones de falta de experiencia, pero tenían un compromiso con la fe. Que no nos golpee a los que nos creemos más firmes la falta de compromiso con la fe. Porque podemos estar cogiendo de manera más ligera y más barata la fe que los que están de manera más radical decidiendo por vivir para el Señor. Porque sea el uno o sea el otro, todos debemos decidir para vivir para el Señor. ¿Qué hacer? Entonces el apóstol Pablo empieza a mencionarles qué hacer. ¿Qué era lo que ellos debían hacer? Uno, recibirlos sin juzgar a los hermanos más débiles. Y lo segundo era evitar ser el tropezadero para los hermanos. Hermanos, no permita que usted se vuelva tropiezo para el otro. Y de manera específica está hablando el apóstol Pablo diciendo de la siguiente manera. Ay, me perdió. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No, hermano, niéguese a eso. Si usted tiene algún deseo de hacerlo, mejor niéguese. En otras partes de las Escrituras, en Mateo 18, capítulos 18, versículo 6, Primera de Corintios 8, 9 y 10, 32, vamos a leer esas tres porciones. Mateo 18, 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amados, no podemos ser tropiezo para nadie. Si usted ve un hermano más pequeño, más nuevo, fervoroso y agarrando las Escrituras con pasión y viviendo para el Señor con pasión, cierre su boquita y no diga, ojo, no se ponga muy fanático. Cierre su boca. Cierre su boca, ¿no? Tenga cuidado, no sea tropiezo. Uy, pero tómese las cosas con calma, está como muy... Cállese. Cállese. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ya se está escuchando. ¡Ay! Está en el primer amor. Deje que se le pase y verá. ¡Ay, Señor! Solito se está haciendo el nudito y falta que se estire y se acabó. Amados, no podemos, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, en otras palabras, que están viviendo el evangelio, que están caminando conmigo, que se están entregando con alma, corazón y cuerpo, cualquiera que se atreva tanto, dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No se puede ser tropiezo, hermano, para nadie. Para nadie. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque a veces hemos confundido el tiempo, la libertad que Dios nos ha dado, las experiencias que tenemos en Él, y se nos hace fácil volvernos un tropiezo para los débiles. Vuelvo y digo, no se trata de los que no han conocido a Cristo,
Débiles no se trata de los que no tienen compromiso con el Señor, exactamente porque Él está defendiendo a los débiles, porque le pertenecen ¿a quién? A Él, a Él. Y son su especial tesoro también. Capítulo 10 de ese mismo primera de Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que no se puede ser? Tropiezo, hermano. No se puede ser tropiezo. Y por eso el versículo 3 dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a expresar, todo lo que vayamos a hacer, debe hacerse con la claridad de que alrededor mío yo tengo responsabilidad con mi hermano y con mi hermana. Yo tengo responsabilidad con el niño, con el joven. Yo tengo responsabilidad con el que acabó de llegar. Yo tengo responsabilidad con el que ya tiene tiempo de andar caminando conmigo. Yo soy responsable de mi hermano. No podemos tener el espíritu de Caín. Porque el espíritu de Caín dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces no, mis amados. La iglesia de Cristo debe procurar la edificación, guardarse los unos y los otros. Ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Está asentando el fundamento de la madurez de la iglesia de Cristo en Roma. Y el Señor quiere que nosotros establezcamos firmeza, madurez, para que podamos desarrollar nuestro trabajo en el Señor. Dice la palabra del Señor también que lo que debemos procurar es edificarnos mutuamente. Eso es lo que debemos hacer. 1, recibirnos sin juzgar. 2, evitar ser tropiezo para otros. Y 3, procurar la edificación mutua. Y Efesios capítulo 4 nos hace un panorama claro de cómo debe ser el avance de la iglesia. Y todo está centrado exactamente en esa verdad de la unidad del Espíritu. Lo que está haciendo el apóstol Pablo con la iglesia de Roma, está llamándolos a que se unan en lo que es fundamental y que dejen tanta cosa en cuanto a lo que son las opiniones circundantes o que están periféricamente, que no hacen doctrina. Hermanos, una falda no hace doctrina, ¿oyó? Tengan paz. Un color de vestuario no hace doctrina. Por si aquellos, porque hasta en eso hemos caído. El color negro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero aquí la mayor parte del templo era negro. ¿No se acuerdan? En ese tiempo no nos asustaba el negro, pero ahora resultó que nos asusta el negro. Bueno, yo no quité el negro de acá, no porque tenga problemas con el negro. Pero antes este templo era negro. Bueno, pero ahora nos asusta el vestuario negro. ¿Por qué? Porque caemos en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos tratando de contender por opiniones. Por opiniones. Entonces, finalmente, yo necesito que entendamos lo que el apóstol Pablo nos enseña, para que cuando se escuchen cosas así, usted no diga, ay, verdad, no, sí, como que sí, verdad, eso. No, usted ya sabe qué es lo que dicen las Escrituras. Y no pierda tiempo con lo que no hay que perder tiempo. Por favor, fundaméntese en lo que hay que fundamentarnos y crecer. Dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué debemos hacer? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo, que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué? Lea conmigo fuerte, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por opiniones de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En eso es que debe introducirse, enfocarse la iglesia, en fortalecerse y edificarse en amor como cuerpo. Porque mientras la iglesia se distrae en otras cosas, ¿qué es lo que no sucede? No se edifica, no crece, no madura, no se estabiliza, no se fortalece. Vive como la gelatina. Como la gelatina. Sin fundamento, sin firmeza. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, ustedes tienen que ocuparse de fortalecerse, de hacer todo lo posible para que lo que yo viva en la fe impacte de manera positiva, de manera especial la vida de mi hermano. Y si yo estoy hoy débil en la fe, estoy quedándome ahí en el camino, ¿qué es lo que va a suceder? Que uno que esté más fuerte que yo podrá levantarme, sostenerme y ayudarme para que yo pueda transitar en el camino de la fe. Mis amados, es necesario entonces que se dé lo que dice la palabra en el versículo 17 del capítulo 14. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Podemos leerlos todos en voz alta? 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amados, ¿en qué debemos ocuparnos nosotros? Exactamente haciéndolo, la práctica de la manifestación del Espíritu, de la vida en el Espíritu en nosotros. La práctica de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Una iglesia enfocada en vivir en la unidad del Espíritu Santo termina con los comentarios, con las murmuraciones, con los señalamientos, con las opiniones que desbaratan al cuerpo y se concentran en fortalecerse, en crecer, y eso hará que el cuerpo se fortalezca y se mantenga firme y sólido. Y entonces esa contextura de cuerpo hará que los que vayan llegando también asuman la misma forma. Y así es como se construye y se edifica el cuerpo de Cristo. Amados, sin dejar de entender cuál es la función de los que son más fuertes. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Los más fuertes, los más maduros deben entender esta gran verdad. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué deben hacer los espirituales?
restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es como opera un cuerpo responsable, un cuerpo que entiende, un cuerpo de Cristo que tiene los pies en la tierra, pero su pensamiento y su enfoque está en los cielos. No podemos pensar, como dice las Escrituras, el mismo Romano, el hombre carnal piensa en las cosas que en la carne, pero en cambio el hombre espiritual piensa en las cosas que del espíritu. Bueno, la iglesia ha de ser un organismo espiritual. La iglesia no puede seguir caminando en la carnalidad y en la humanidad, porque entonces ya no es el cuerpo de Cristo. Ya no puede ser el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo está asegurándose de que la iglesia empiece a enfocarse en lo que es. El cuerpo de Cristo, hermanos, vuelvo a decírselo, se compone de diferentes miembros. Y los miembros están en diferentes etapas. Los miembros están creciendo uno al lado de los otros. Y nosotros debemos entender, ojalá nosotros seamos de los que ya hemos avanzado para que ayudemos a otros. Y si no lo hemos hecho, por lo menos debemos entender que es tiempo de avanzar, de crecer, de madurar, de dejar los primeros rudimentos y empezar a comer la palabra sólida para que podamos ser parte de los que edifican a otros. Y si no tiene fuerza, diga para echárnoslo encima porque usted quiere avanzar. Pero si no quiere avanzar, pues ya no lo podemos obligar. ¿Cierto? Necesitamos entender, mis amados, que el enfoque es edificarnos, edificarnos, edificarnos. Ese es el enfoque en el que debemos mantenernos. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6, leámoslo por favor. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Usted está orando por su hermano que está avanzando? Y conecta mucho con el llamado, la amonestación que nos hacía la hermana Sandra. Sí debemos orar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros cónyuges, pero lo que debemos hacer, hermanos, es no olvidarnos que somos el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo se fortalece, el cuerpo de Cristo camina haciendo la obra de Cristo en las calles. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se hace? Porque el cuerpo de Cristo no está fortalecido. Está distraído, está embolatado, está en sus opiniones y en sus cosas. Estamos dándonos duro los unos con los otros, en vez de edificarnos para poder ir a hacer la obra de Cristo. Es necesario que nosotros como el apóstol lo entendamos. Leímos hasta el 1, ¿cierto? Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender, mis amados, que el Señor sí está pronto, pronto. Y por eso Él habla de manera especial a la iglesia. El enemigo encuentra muy buen lugar para sus operaciones en una iglesia que se tranza en divisiones,
en posturas y en opiniones. Creo que esa es como la estrategia más sutil que usa el enemigo a partir de nuestra humanidad y de nuestra carnalidad, porque él encuentra el terreno facilito. ¿Recuerdan ustedes el tema del trigo y la cizaña? Un campo sembrado de un muy especial trigo, semilla selecta, porque no fue cualquier semilla. Pero vino ¿vino qué? El enemigo en la noche. Y la noche tiene su connotación, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Sembró su semilla de cizaña. Hermanos, en la medida que nosotros nos descuidamos y perdemos el enfoque para lo que Dios nos ha hecho a nosotros, iglesia o cuerpo, el enemigo encuentra el espacio donde sembrar lo que no corresponde al cuerpo del Señor. Necesitamos, hermanos, por lo menos quiero dejar 3 enfoques del espacio o del capítulo que leímos y un poquito del 15. Uno es que necesitamos aprender a aceptarnos y a respetarnos los unos a los otros. Eso es una urgencia, aceptarnos y respetarnos. Lo segundo es que necesitamos avanzar en el tema de amarnos los unos a los otros. Y una de las formas como yo muestro mi amor por mi hermano es que yo me dedico a no ser tropiezo ni trampa para nadie. Que mi vida, mi forma de hablar, mi forma de vestirme, mi forma de proceder, mi forma de negociar, mi forma de entablar conversaciones, amistades, relaciones, sea una forma que muestre mi amor por el cuerpo de Cristo. De manera que yo todo lo haga también para agradar a Dios. Con seguridad eso va a surtir unos efectos. Y la tercera es que nos soportemos. Con seguridad, mientras estemos en esta carne, vamos a tener que soportarnos. Nos toca que soportarnos. No hay de otra. Los esposos tienen que soportarse. Los hermanos en la casa tienen que soportarse. Nos tenemos que soportar, los hermanos en la iglesia nos tenemos que soportar. Sí, Señor, nos tenemos que soportar. Y la manera de soportarnos no es de otra forma, sino de no vivir para agradarnos, sino vivir para agradar al otro. Esa es la manera. Yo no voy a poder soportar a mi esposo, ni mi esposo me va a poder soportar a mí, si no decidimos agradar el uno al otro. Si yo decido solo vivir para agradarme a mí, yo voy a tener un conflicto sí o sí, 100% con él todos los días hasta que se nos acabe la vida. Eso va a suceder así. Pero si nosotros tomamos, es que el apóstol Pablo nos lo está diciendo, no es, mira hermano, y no me vaya a decir como una hermana, no, eso de la santidad, eso es imposible. Ah, bueno, entonces vaya a buscar que el Señor le dé su espíritu, porque es con el Espíritu Santo que podemos. Esto solito en nuestra fuerza, eso no se puede. Ciertamente eso no se puede. Eso es imposible. Pero es que el que nos rescató a nosotros no nos dejó a la deriva. Nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos dio su palabra, nos dio su espíritu. Puso su vida en nosotros. Si se puede. Si usted se dio cuenta, ¿cuántas veces en el capítulo 11 de Levíticos el Señor le dijo al pueblo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo? En los últimos versículos. De manera reiterada se lo dijo, creo que fueron 3 veces. La iglesia de Cristo en el año 2025 debe ser una iglesia que camina en la unidad del Espíritu y que permite que el Espíritu Santo le transforme, para que podamos vivir respetándonos y aceptándonos los unos a los otros, para que podamos amarnos y no ser tropiezo, y para que podamos soportarnos
viviendo para agradar al prójimo. Así vivió Cristo. Así vivió Cristo. No fue otra la manera. Este capítulo me parece bonito, interesante, pero muy demandante para nosotros como iglesia. Y creo que el Señor es bueno y oportuno siempre. Siempre es oportuno. En cuanto a lo que no sea lo doctrinal, lo puro de la doctrina, hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. Ahora, si el tema es que nos estamos saliendo de la pureza de la doctrina, no, ahí no tenemos por qué tener paciencia de nada. Fuera. Mientras se mantenga la pureza de la doctrina, lo que tiene que ver con los aspectos esenciales del Evangelio de Cristo, entonces en eso sí nosotros no podemos negociarlo nada. Pero las demás cosas, no se enrede, hermano, no se distraiga, no se deje minar por lo que no es determinante para su salvación. Hermanos, si las hermanas deciden vestirse de aquí en adelante con faldas largas y no cortarse en el pelo, déjenlas, que ellas hagan eso. Si el Señor ha puesto eso en sus corazones, que lo hagan. Porque lo más terrible, ¿sabe qué es? Que en eso yo tengo que decirlo con claridad. No he escuchado a la primera hermana que se está poniendo falda hablarme a mí, porque yo me pongo pantalón de vez en cuando. Nunca. Nunca me han dicho, bueno, ¿y usted qué, pastora? Pudieran decirlo, ¿no? Pero no. No. Bueno, ellas están tranquilas. El problema es que las que no están tranquilas son las que no se ponen la falda. Entonces eso es como loco. No se las quiere poner y está fastidiada porque otra se las pone. Pues no se las pongan y deje que la que quiere poner se las ponga. Es que ahí es donde yo hallo que hay mucho de esto. Mucho de esto. Porque los que están siendo tocados por el Señor para hacer determinadas cosas y cambios, Dios sabe por qué los está poniendo a hacer eso. Usted no sabe ni yo tampoco. Y no nos corresponde. Como le dijo el Señor al apóstol, que no te corresponde saberlo. Cállese. Deje que yo hago con Juan lo que yo quiera. Nosotros sí necesitamos tener crecimiento y enfoque espiritual. Yo estoy orando para que los que están luchando con esa parte puedan tener un poco de entendimiento y de claridad, porque a eso no nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a eso. Si nos hubiera llamado a eso, pues bueno, pero no nos ha llamado a eso. Y entonces, ¿por qué nos vamos a ocupar en eso? Porque ahí no está operando exactamente la unidad del Espíritu, ahí está operando mi humanidad, mi carnalidad, mi percepción, mis ideas, mis inclinaciones, mis opiniones. Y finalmente, ¿son para qué? ¿Serán para edificar o para contender? Para contender. Para contender. No se levantan para nada, para contender. Porque si fueran para edificar, pues bueno, hagámosle, porque eso es para edificar. Pero para contender. Que Dios nos ayude. Que Dios nos impulse a ir más al conocimiento de su palabra. Y en lo que Dios quiera operar de manera personal, particular y con su poder en cada uno, alégrese porque es el Señor el que lo hace. Alégrese porque el Señor hace. Usted ha leído y usted ha dicho de manera rápida, porque es Dios quien produce el querer como el hacer su voluntad. Alégrense por lo que el Señor está produciendo en el corazón del otro, porque Él es el que lo hace. Y que Dios nos ayude a todos, porque sea que guardemos o no guardemos. A mí me gusta mucho leer las cosas y digo, de verdad, uno no hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si usted está convencido de la verdad del Evangelio,
y no se va a mover ni a derecha ni a siniestra de la verdad del Evangelio, avance, avance. Los hermanos judíos, por causa del conocimiento y de la conciencia, ellos tenían unas posturas que no los hacían más santos ni más pecadores que los gentiles. Los hermanos gentiles, por causa de su conciencia, tampoco tenían ese régimen respecto a lo que comían o no comían. Y eso no los hacía ni más santos ni menos santos, porque eran agradando al Señor. Oremos juntos y démosle gracias al Señor por este tiempo, y en lo que tengamos que reflexionar, revisar. Yo creo que es bueno que nosotros le pidamos perdón al Señor si por alguna situación, sí, hemos andado en situaciones de menospreciar, contender o juzgar de manera injusta a nuestro hermano. Y que Dios nos permita practicar lo que dice su palabra: el aceptarnos y respetarnos, el amarnos y el edificarnos los unos a los otros, soportándonos, porque el amor y el Espíritu nos lleva a hacer esto.